Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a nuestra clase de la escuela bíblica, en esta tarea dinámica que tenemos cada semana, y quiero agradecerte también por apartar un tiempo para poder hacerlo. Realmente nos anima mucho y juntos seguir aprendiendo. Quiero que podamos orar y pedirle al Señor de que Él nos pueda ayudar en este tiempo. Oramos. Señor, queremos darte muchas gracias por la oportunidad que tenemos de poder nuevamente a través de esta plataforma, Señor, estudiar tu palabra y poder entrar en este tema que es tan importante para nosotros, Señor, en este tema donde sabemos de que tenemos miradas diferentes, cosmovisiones diferentes en este mundo. Hoy queremos abrir esta lección número 3 que habla sobre las evidencias de Dios. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Enséñanos, muéstranos, Señor, y abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces cuando empezamos nosotros a hablar sobre la lección número 3, vamos a hablar sobre las evidencias de Dios, ¿sí? Quiero leer un versículo en Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ok, qué tremendo versículo que abre este estudio, ¿verdad? La existencia de Dios. Nosotros ya hemos visto en la cosmovisión, estamos enmarcados en el teísmo, y el teísmo habla de un Dios, de un único Dios poderoso, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente, ¿sí? Y un Dios creador, ¿verdad? Entonces nosotros hoy vamos a tratar de poder aportar algunos puntos que nos ayuden a poder explicar la existencia de Dios, la existencia de un Dios personal y moral. Eso es fundamental para todos los que profesan la fe cristiana. Un Dios personal y un Dios moral. ¿Por qué hablamos de moral? Porque si no hay un Dios moral, ¿verdad? Entonces nosotros no hay un ser moral a quien tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados. Por tanto, no sería necesaria la salvación. Imagínense lo importante que es entender esto. Si no hay una regla moral que puso un Dios creador, ¿por qué estaríamos pidiendo perdón? No tendríamos que estar hablando de salvación, de perdición, ¿verdad? Entonces, partamos de esa base. Ahora vamos a encontrarnos con la problemática. La problemática es que muchos científicos hoy, a través de la ciencia, dicen que para poder creer, todo debe tener un compromiso previo con el materialismo. O sea que con la idea de que solamente existe la materia y ésta se ha creado a sí misma, sin Dios, sin creador y sin causas sobrenaturales. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a tener un gran problema, ¿verdad? Porque eso es lo que se predica, el materialismo. El ateísmo está ligado mucho al materialismo y habla de que la materia fue creada de la nada, ella misma ha sido creada, no hay Dios, no hay creador, no hay causas sobrenaturales, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, por ejemplo, el análisis científico de los milagros bíblicos sería realmente, como es ahora, un gran problema. La creación, el pecado, el diluvio, la confusión de lenguas en la torre de Babel, la conversión del agua en vino, ahí cuando leemos a Jesús en Juan capítulo 2, en la boda de Caná, la resucitación de un cadáver, ¿verdad? Ahí cuando vemos a Lázaro después de 4 días. Y la propia resurrección de Jesús, ¿verdad? Estos acontecimientos serían realmente imposibles de describir a través de las leyes naturales. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a tener esta problemática. La ciencia exige materialismo, la ciencia exige poder ver, tocar, comprobar, ¿sí? Entonces, cuando la ciencia no puede observar, no puede medir y no puede comprobar, entonces directamente descarta, ¿sí? Esto tampoco no nos tiene que a nosotros detener, ¿verdad? Esto no quiere decir que porque la ciencia no tenga un acceso a ellos, no ocurrieron en realidad. Claro que no. Nosotros tenemos que tener la fe, ¿verdad? Ahí es donde nosotros vamos a aportar algo en esta noche. El ser humano, al no poder llegar al conocimiento absoluto de la verdad por sus propios medios, depende de otras fuentes de conocimiento. De allí la importancia que tiene el mensaje de la Biblia. Claro, hay limitaciones que el hombre tiene
Y ahí es donde la Biblia aporta, la palabra de Dios aporta, ¿sí? Ahora, la revelación bíblica exige algo que es totalmente opuesto a la metodología de la ciencia, ¿verdad? Se trata de la fe, ¿sí? La convicción de lo que no se ve, como leímos en Hebreos, pero debe ser una fe que sea lógica y razonable. Aquí es donde nosotros empezamos ya a crecer también nosotros como cristianos, ¿verdad? Claro que nosotros creemos en la Biblia, pero le estamos aportando algo que se llama razón, que por supuesto lo encontramos también con bases bíblicas, ¿verdad? Con todo lo que también la ciencia, con sus avances también están aportando. O sea que yo creo que estamos en un buen camino en ese sentido. Pero vamos a luchar aún sobre esto. Hay gente que también profesa y siempre atacan contra el Dios de la Biblia. Aceptar las escrituras para aceptar también, ¿verdad?, la manifestación e intervención de Dios en el mundo natural. Y esta confianza es precisamente la línea que divide el mundo entre creyentes y no creyentes. O sea que si yo acepto la escritura, estoy aceptando que hay una manifestación y una intervención de Dios en el mundo natural. Entonces, mi querido hermano, eso es lo que te separa de ser un creyente o un no creyente o un incrédulo, ¿sí? Entonces, sin embargo, que a Dios no se lo pueda demostrar científicamente o concluyente de forma racional no significa que no haya indicios suficientes sólidos de su existencia. Aquí es el gran debate. Por supuesto, nosotros cuando estamos hablando sobre todo este tema, sabemos de que mucho de lo que habla el materialismo habla también de lo que es el materialismo, habla sobre lo que es el poder establecer pruebas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar seguros, ¿verdad?, de que la creación, a partir de esa base nosotros ya empezamos a ver a un Dios, se empezó a manifestar un Dios a través de lo que existe, ¿sí? La creación misma es una prueba suficiente de que Él existe. El punto culminante de la presencia de Dios en el mundo es Jesucristo, ¿verdad?, que es la verdadera imagen del Dios invisible. Ok, entonces, para poder entrar un poquitito ahora en este tema, ¿verdad?, si nosotros eliminamos al Creador, no queda más remedio que divinizar la naturaleza. El ateísmo niega al Dios bíblico, pero cree en la diosa naturaleza y tiene fe que la materia lo ha creado todo, empezando por ella misma. De manera que el teísmo y el ateísmo, materialismo, necesita de la fe. Qué notable. Claro, nosotros tenemos una fe en un Dios creador, en un Dios que es todopoderoso. El ateísmo empieza a, de alguna manera también, poner su fe en la naturaleza, ¿verdad? Eso es algo con el cual vamos a tener que convivir y por mucho tiempo los cristianos han tenido que mantenerse firmes, ¿verdad? Ahora, fijémonos rápidamente, 3 formas diferentes en que Dios se revela al hombre. Primero, sí, Dios toma la iniciativa y se manifiesta al ser humano por medio de la creación. Recuerden eso, ¿verdad? Dios al crear al hombre lo coloca en un universo inteligentemente diseñado, ¿verdad? Un cosmos creado que nos habla de la existencia de Dios y de su inteligencia. Qué interesante. O sea, Dios mismo toma la iniciativa, se manifiesta al hombre. Ustedes pueden leer ahí después en el material, hay otros 3 puntos que son bastante interesantes. Entonces, el primer punto es a través de la creación. Ya lo leímos en Romanos 1:20, donde habla de que todas las cosas son entendidas por las cosas que se han hecho, ¿verdad? Entonces no hay excusa, dice Romanos. El segundo punto, la forma en que Dios se manifiesta. Me gustó mucho eso. El sentido innato de la moralidad. Nuestra existencia cotidiana nos indica que intuitivamente creemos que existe una norma moral fuera de nosotros. En general, las personas saben distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Todos esperan que los demás se comporten conforme a esa moralidad universal. O sea, ¿qué significa? Hay una moral dentro nuestro, es Dios. Ahí cuando nosotros leemos en Romanos, les invito a leer ahí en el material, dice que Dios, ¿verdad?, ya puso esa ley en los corazones de las personas. Lean ahí en Romanos capítulo 2, 14, 15. Entonces uno sabe cuando está haciendo bien y está haciendo mal. No tenemos ninguna duda de que es Dios. Es Dios poniendo su ley moral en el corazón de las personas. Y
El tercero, y realmente demasiado importante, Dios se reveló a través de su palabra, de la escritura, ¿verdad? Su palabra ha marcado el camino de muchos hombres en el transcurrir de la existencia, y así como lo estudiamos en Daniel, ¿se acuerdan? Se cumplieron tal cual fue escrito. Esta palabra viva de un Dios personal y moral sigue marcando el rumbo por donde uno debe caminar. O sea que este es un poquitito la introducción que yo quería hacer con relación a la evidencia de Dios. Quiero animarte a que puedas leer el material. Vamos a hacer una pequeña tarea que habla un poquitito sobre las tres formas que Dios ya empezó a manifestarse y para que nosotros tengamos una idea de cómo el mundo lo ve. Así que muchas gracias por poder estar allí. Te animo a que puedas hacer la tarea y te esperamos el domingo a las 18 horas. Dios te bendiga.